Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial, porque hoy tenemos un tema que da mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y generando un montón de especulaciones. Vamos a meternos de lleno en una respuesta que muchos esperábamos, una que podría cambiar la percepción de un evento o una declaración. Can Yaman responde al director, ¿qué hizo? Prepárense, porque esto promete ser intenso, revelador y, quién sabe, quizás hasta un poco sorprendente. Si todavía no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empezamos. Bueno, hablemos de lo que ha estado en boca de todos. Ustedes saben que en el mundo del espectáculo, los rumores y las realidades a menudo se entrelazan de maneras fascinantes, creando un tapiz de narrativas que a veces confunden más de lo que aclaran. Y cuando una figura pública del calibre de Can Yaman se ve envuelta en una situación que involucra a una figura de autoridad o a un colega creativo, como en este caso, un director, la atención se multiplica exponencialmente. La pregunta que flota en el aire, que ha alimentado innumerables debates y foros en línea, es ¿qué ocurrió exactamente? ¿Cuál fue la respuesta de Can a algo que al parecer lo involucraba directamente, algo que pudo haber amenazado la armonía de un proyecto o la reputación de un profesional? A veces las declaraciones o las acciones de los directores, por más experimentados y respetados que sean en la industria, pueden generar fricciones inesperadas. Ya sea por diferencias creativas irreconciliables, malentendidos que surgen en la vorágine del set, o incluso por comentarios que intencionadamente o no cruzan una línea y se perciben como irrespetuosos o inapropiados. Y cuando un actor de la talla de Can, conocido por su intensidad, su dedicación apasionada y su profundo compromiso con sus personajes, se ve en una situación así, la forma en que responde, la naturaleza de su reacción, se convierte automáticamente en noticia. Lo que buscamos desentrañar hoy es precisamente esa respuesta, su perspectiva única, lo que él sintió en ese momento y, lo más importante, cómo manejó la situación con la elegancia y la inteligencia que lo caracterizan. Para entender la magnitud de este evento, es fundamental recordar el contexto. Can Yaman ha tenido una carrera meteórica, una ascensión vertiginosa que lo ha llevado a la estratosfera de la fama internacional. Sus papeles en series que han cautivado a audiencias en todo el mundo, desde Europa hasta América Latina y más allá, son testimonio de su carisma magnético, su presencia imponente en pantalla y su innegable dedicación a cada uno de sus personajes. Por otro lado, los directores son los arquitectos de la narrativa visual, los visionarios que dan vida a las historias, que orquestan cada toma y guían a los actores para lograr la visión artística deseada. Cuando estas dos fuerzas creativas, tan poderosas e influyentes, chocan, suele haber una historia muy interesante, a menudo compleja, que contar. Recientemente se filtró o se hizo pública cierta información, quizás un extracto de una entrevista esquiva, un comentario críptico en redes sociales, o incluso testimonios recogidos de personas cercanas al proyecto que apuntaban a una tensión palpable entre Can y un director en particular. Los detalles específicos de esa situación, sin embargo, han sido notoriamente escasos, lo que ha alimentado aún más la curiosidad del público y la especulación de la prensa. Fue un desacuerdo profundo sobre la interpretación de una escena crucial. Una crítica que Can sintió que fue injusta, sesgada o profesionalmente perjudicial. O algo completamente diferente, un malentendido menor que se magnificó desproporcionadamente. La especulación ha volado, como suele ocurrir en estos casos, creando un torbellino de hipótesis. Y ahora, llega el momento de la verdad. La respuesta. La respuesta de Can Yaman al director. Esto no es solo una anécdota insignificante, esto es importante porque nos dice mucho sobre Can como profesional, como persona y sobre cómo maneja la presión, los conflictos y las adversidades inherentes a la industria del entretenimiento. ¿Fue una respuesta diplomática, medida y cuidadosamente construida? ¿Una defensa férrea e inquebrantable de su posición y su ética de trabajo? ¿Una disculpa sincera, si acaso había algo que disculpar? O tal vez una revelación que arroja luz sobre el comportamiento o la perspectiva del director, cambiando radicalmente la forma en que entendemos lo sucedido. Los rumores que circulaban, a menudo contradictorios y sensacionalistas, sugerían que la situación era algo delicada, con potencial para generar un escándalo. Algunos decían que el director había sido particularmente exigente, quizás incluso irrespetuoso con la dedicación y el esfuerzo de Can. Otros hablaban de malentendidos técnicos o creativos que se habían magnificado hasta proporciones insospechadas, creando un ambiente de trabajo tenso.
Pero hasta ahora teníamos solo fragmentos inconexos, y como ustedes bien saben, los fragmentos pueden ser engañosos, pueden distorsionar la realidad y crear percepciones erróneas. Necesitamos la perspectiva completa, la versión de los hechos de Khan, para poder formar una opinión informada. Y aquí es donde entra la parte fascinante de esta historia. Khan Yaman, conocido por ser bastante reservado en ciertos aspectos de su vida personal y profesional, un individuo que valora su privacidad y prefiere que su trabajo hable por sí mismo, ha decidido hablar. Y su respuesta, al parecer, no ha dejado indiferente a nadie. Se describe como una reacción que combina la firmeza, la integridad y la profesionalidad con una claridad meridiana. No se trata de un ataque indiscriminado, ni de una explosión emocional descontrolada, sino de una explicación detallada y argumentada. Una forma calculada y madura de poner las cosas en su sitio, de defender su arte, su proceso creativo y su ética de trabajo. Según lo que he podido recopilar de diversas fuentes confiables, la respuesta de Khan al director, en lugar de ser una confrontación explosiva o un desacuerdo ruidoso, fue una explicación detallada y excepcionalmente bien argumentada de su punto de vista. No se limitó a un simple "no estoy de acuerdo" o a una objeción genérica. Sino que, según se relata en los círculos de producción y entre aquellos que estuvieron al tanto de la situación, expuso de manera clara y convincente las razones por las cuales consideraba que la dirección propuesta o la crítica recibida no se alineaban con lo que él creía que era el camino óptimo para el personaje, para la escena, y en última instancia, para la calidad general del proyecto. Imaginen la escena, una conversación, quizás en un espacio privado y tranquilo, donde Khan, con su habitual calma, pero imbuido de una convicción profunda y una inteligencia analítica, expone sus argumentos, respaldados por su conocimiento del guión y su visión del personaje. Fue una respuesta que, según algunos testigos presenciales y fuentes internas, demostró su profundo conocimiento del guión, de la psicología de su personaje y de la narrativa general de la obra. No se trataba de ego o de una lucha de poder, sino de una búsqueda incansable de la excelencia artística. Él creía firmemente en su interpretación y estaba dispuesto a defenderla con argumentos sólidos y bien fundamentados. Esto nos habla de un actor que va mucho más allá de simplemente memorizar líneas, se involucra activamente, se cuestiona, investiga y busca la verdad más profunda en cada matiz de su interpretación. Es un profesional que entiende que su contribución va más allá de la actuación en sí. Algunos podrían argumentar que esta actitud podría haber sido vista como una falta de respeto hacia la autoridad inherente al rol del director. Sin embargo, ¿y si el director, a su vez, no había sido receptivo a las ideas y las reflexiones de Khan? ¿Y si la tensión se había gestado y magnificado por una falta de comunicación efectiva o de una visión verdaderamente compartida del proyecto? La respuesta de Khan parece haber sido un intento calculado y profesional de cerrar esa brecha, de exponer la disonancia y la discrepancia sin caer en la tentación de crear un drama innecesario o una confrontación destructiva que pudiera perjudicar al equipo. Lo verdaderamente intrigante aquí es cómo manejó la situación. En lugar de dejarse llevar por la frustración, la ira o la defensiva, Khan optó por el camino de la comunicación constructiva. Presentó su perspectiva de manera clara, concisa y respetuosa, demostrando que a pesar de las posibles diferencias de opinión, la meta final de todos seguía siendo la misma: crear un producto audiovisual de la más alta calidad posible. Esto, a mi parecer, es una muestra de madurez profesional excepcional y de un gran entendimiento de lo que implica trabajar en equipo, incluso cuando hay discrepancias fundamentales. Se dice que Khan explicó con detalle que sus intervenciones, sus preguntas o sus objeciones no buscaban, en ningún momento, desafiar la autoridad legítima del director, sino más bien entender mejor la visión y la lógica detrás de ciertas decisiones creativas o direcciones específicas. Buscaba clarificar el camino, obtener una comprensión más profunda, para poder ofrecer su mejor desempeño posible, alineado con la visión general del proyecto. Y cuando esa clarificación no llegaba, o sentía que su aporte o su perspectiva no estaba siendo completamente comprendida, es cuando él optó por exponer sus propias reflexiones y argumentos, siempre basados en su profunda dedicación al proyecto y su compromiso con la calidad. Esta respuesta, lejos de ser una muestra de rebeldía impulsiva o de insubordinación, parece haber sido una intervención estratégica, una maniobra inteligente para asegurar la integridad artística del proyecto. Una forma de decir de manera profesional y clara: estoy completamente comprometido con este proyecto, y si creo que hay una forma mejor de lograr algo, o si necesito entender el porqué de una decisión específica, lo expresaré. Pero siempre lo haré con el objetivo de sumar, de contribuir positivamente, no de crear conflicto.
Y es este tipo de actitud proactiva y reflexiva la que a menudo distingue a los verdaderos grandes artistas. No se conforman con la mediocridad, investigan a fondo, cuestionan las convenciones y buscan incansablemente la perfección en su oficio. Hubo comentarios que señalaban que el director en cuestión, con quien Khan tuvo este intercambio, era conocido por su estilo directo, a veces descrito como autoritario, o incluso confrontacional. Si este es el caso, la respuesta de Khan cobra aún más relevancia y admiración. No se intimidó ante una posible autoridad percibida como férrea, sino que encontró una manera efectiva y profesional de expresar su desacuerdo o sus dudas sin romper la armonía del set, sin generar un ambiente tóxico. Es un equilibrio muy delicado entre la firmeza y el respeto, y parece que Khan lo ha sabido manejar con una maestría digna de aplauso. La reacción de Khan Yaman ante el director, entonces, no fue una explosión de ira descontrolada, ni un silenciamiento cobarde ante la presión. Fue más bien una afirmación contundente de su criterio artístico, una defensa apasionada de su proceso creativo y, sobre todo, un intento genuino de mejorar la colaboración y asegurar el éxito del proyecto. Se trata de un actor que no tiene miedo de expresar su opinión, de defender su punto de vista, pero que lo hace de una manera que busca la comprensión mutua, el progreso y el beneficio colectivo, no la confrontación destructiva o el daño a la reputación. Y esto, estimados espectadores, es precisamente lo que hace que la figura de Khan Yaman sea tan fascinante y admirada. No solo es un actor talentoso con una capacidad camaleónica para encarnar personajes complejos, sino también una persona que parece tener una brújula moral y profesional muy fuerte, una integridad inquebrantable. Su respuesta a este incidente con el director nos ofrece una visión más profunda y matizada de su personalidad, de su ética de trabajo y de cómo aborda los desafíos inherentes a una carrera en la cima de la industria del entretenimiento. En resumen, lo que Khan Yaman hizo fue responder al director con una argumentación clara, profesional y bien fundamentada, defendiendo su perspectiva creativa y buscando la excelencia en su trabajo, como es su sello distintivo. No se trató de un acto de rebeldía impulsiva, sino de una manifestación de su compromiso profundo, su profesionalismo impecable y su dedicación a la calidad artística. Fue una forma inteligente y constructiva de asegurar que el proyecto saliera adelante de la mejor manera posible, expresando sus ideas y preocupaciones de manera diplomática pero firme. Así que ahí lo tienen, una mirada detallada y profunda a la respuesta de Khan Yaman ante el director. Espero sinceramente que esta explicación les haya parecido interesante, reveladora y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este tema. Nos da una idea valiosa de las dinámicas complejas que a menudo ocurren detrás de las cámaras y de cómo los artistas talentosos y dedicados manejan las diferencias y los desacuerdos para lograr un objetivo común y crear obras memorables. Llegamos al final de este vídeo, pero la conversación no tiene por qué terminar aquí. Me encantaría enormemente saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Khan actuó correctamente y de la manera más profesional? ¿Cómo creen que deberían manejarse este tipo de diferencias creativas en un set de filmación para asegurar un ambiente de trabajo positivo y productivo? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero leer sus perspectivas, sus reflexiones y sus puntos de vista. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció valioso y entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Khan Yaman o que les interese el fascinante mundo del cine y la televisión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para que sigamos trayendo más contenido intrigante, revelador y directo para ustedes. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis que estoy seguro les encantarán. Hasta pronto.